Muy buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Muñoz Torres. Soy estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Curso cuarto semestre del programa y en este momento me dispongo a realizarles una pequeña charla sobre el estudio de las teorías del aprendizaje, de la tarea 2 del curso Teorías del Aprendizaje. Ok, entonces empezamos. En esta pequeña charla tenemos una aplicación de conceptos. Esa aplicación de conceptos tiene que ver con una pequeña situación que la guía nos pedía eh, como esclarecer o dar una pequeña situación sobre algún caso o algún estudiante que se estuviera presentando en alguna institución. No sencillamente tenía que ser real. Pero la idea es cómo presentar la situación y de esta situación se desprenden más puntos que a continuación se los voy a mostrar. Entonces mi situación es, o la situación que yo presenté es la de un chico que se llama José Ángel, donde él presenta ciertos comportamientos agresivos con sus compañeros. ¿Por qué son los comportamientos? Porque esos comportamientos que él presenta es porque sus compañeros no le ayudan como a resolver sus actividades académicas, las cuales él no presenta en las clases. Entonces, la situación al ver que es persistente, por parte de la docente encargada del curso, ella misma se encarga de informarle a la coordinadora de la institución para que ella tome medidas correctivas en el asunto donde se viene presentando esas agresiones a sus demás compañeros. O sea, al ver que ya le han llamado la atención en debidas y múltiples ocasiones, él decide tomar como desapercibidas eh, como esos llamados de atención. O sea, él no le presta como mucha atención y decide como coger a sus compañeros más de burla, digámoslo por ejemplo así, y seguirlos agrediendo más. O sea, las agresiones se aumentan más. Esa situación llega hasta la parte psicosocial de la institución. La parte psicosocial habla con el estudiante, le explica la situación, se manejan los tiempos y todos esos temas y le pregunta al estudiante por qué está presentando esas agresiones contra sus demás compañeros, donde la psicóloga le explica que no es como algo óptimo o no está de acuerdo dentro de las instituciones educativas a agredir a sus demás compañeros porque eso se puede considerar como bullying, ¿cierto? La situación mejora un poco, no es mucho, pero mejora, por lo cual los maestros y todo el equipo de la parte administrativa, psicosocial, coordinación y docente o docencia hacen una intervención al hogar de José. Allí se encuentran que realmente José está siendo maltratado física y verbalmente por sus papás en su hogar. Lo que él está generando esos traumas y eso lo incita a él a agredir a sus demás compañeros. Entonces, esa es mi situación. Con esa situación le explicaré el siguiente tema. Entonces, el siguiente tema es, ¿qué estrategias de aprendizaje usaríamos nosotros para esclarecer o para mejorar lo que se viene presentando? Entonces, tenemos algo que es moldeamiento. El moldeamiento es algo que se utiliza para tratar diversas situaciones que se esté presentando en las instituciones. Son como medidas correctivas que se usan. Entonces, en este caso se usaron tres medidas correctivas. Eh, la primera medida correctiva que se le va a usar es que cada vez que el estudiante presente esas abreviaciones de agresiones, tanto verbales como físicas a sus compañeros, se le harán llamados de atención y si persisten, tendrá que ser expulsado definitivamente de la institución. Como segunda medida correctiva tenemos donde se le aplicarán sanciones, que era lo que yo mencionaba anteriormente, por tiempos limitados. Anteriormente mencionaba que si no mejoraba la situación, el estudiante tendría que ser suspendido, que es algo que
no es como lo correcto, pero si toca hacerlo, se toca hacer. Entonces se le aplicarán sanciones por tiempos limitados cuando agreda a alguno de sus compañeros. Eso no quiere decir que se va a coger de costumbre a estar haciendo sanciones o estas cosas por cada vez, no. La idea es como tener toda la parte psicosocial manejada con los estudiantes, tener presente todo eso. Entonces, y por último, o como tercera medida correctiva, tenemos donde se le aplicarán refuerzos desde la parte psicosocial, que es sería como lo más correcto para que el estudiante mejore. Yo creería que con charlas y todas esas cuestiones, el estudiante debería mejorar su temperamento contra los demás compañeros. Debería mejorar y empezar a tener como esa instrucción de él a realizar sus propias actividades, porque es lo más correcto. Ya si son grupales, se supone que debería hacer en el grupito realizar sus actividades, pero con esas intervenciones el estudiante debe sí o sí o mejorar, porque si no, no estamos haciendo nada. Listo. Entonces eso es como las estrategias de aprendizaje que se, que se usaron debido a la situación que se está presentando con el moldeamiento, que es lo que yo le mencionaba al principio. Evaluación de los aprendizajes. Entonces aquí tenemos una evaluación de los aprendizajes que es ¿qué es una evaluación de los aprendizajes? Es donde se le va a realizar al estudiante o se le va a aplicar una retroalimentación para que el desempeño del estudiante tenga una mejoría. Eh, tenemos que según la teoría conductista se le renovarán o se le aplicarán conceptos donde él tenga la potestad y capacidad de pedir la palabra para que esos refuerzos sean aplicados o sea, a su medida, a mediano y largo plazo. Esos refuerzos se le aplicarán por la docente. También se estudiará si de pronto es que eh, no tiene como una comunicación asertiva con la docente, pero dependiendo el caso o el caso que se le presentó, es porque José está recibiendo agresiones en su hogar, entonces debido a eso. Pero también se le puede hacer un estudio a la docente si es que de pronto no hay una comunicación asertiva entre ellos y por lo mismo no tengan como esa capacidad de aprendizaje adecuada que José debe tener. Entonces, como aquí tenemos cuatro evaluaciones de aprendizaje o cuatro ítems que yo propuse, ¿cierto? Entonces, la primera sería como evaluar los conceptos del estudiante, eh, que lo motiven a conseguir los logros que él tenga propuestos, como por ejemplo, no van a ser obviamente ahí mismo, o sea, inmediatamente, no, o sea, más adelante, como dice ahí, a mediano y largo plazo. La idea es que eh, esos conceptos del estudiante lo ayuden a que pueda alcanzar lo que él se propuso en algún momento, porque obviamente por hoy o Y razones, él debe de mantener esa línea de alcanzar sus logros y ser una persona exitosa. Como segunda evaluación o segundo ítem tenemos que la idea es como aplicar y felicitar por cada actividad realizada con buen desempeño o que el estudiante realice con buen desempeño. No solamente como retribuirlo, como a masacrarlo, no. La idea es como darle esa motivación moral al estudiante para que él tenga esa instrucción de seguir aprendiendo. Como tercer ítem tenemos que debemos corregir los aspectos que lo ayuden a mejorar su interés por la educación, eh, que tenga más interés por las actividades, que, que ya no sea ese muchacho que agreda a sus compañeros porque no le ayudan a resolver sus actividades, sino que le colabore a sus compañeros a resolver las actividades académicas del grupo y del curso. Y como último ítem tenemos que cuantificar su proceso de enseñanza que lo permita avanzar en su desempeño académico. La idea es cuantificar, o sea, que es cuantificar como maniobrar y evaluar que, que el estudiante esté haciendo las cosas bien, porque quizás en la institución él haya hecho ese cambio de hacer las cosas bien y tenga esa mejoría, pero quizás en la casa no, entonces debemos cuantificar de que todo se está haciendo bien tanto en la institución como en el hogar. Y por último, aquí les presento como, ahí se los puedo estar mostrando aquí, eh,
un proceso de evaluación, tengo como este esquema, un proceso de evaluación del aprendizaje, donde tenemos aquí que primero la definición del marco de referencia de la evaluación, o sea, definir qué es el marco de referencia de la evaluación, que anteriormente se los había mencionado. Segundo, definir qué es un sistema de evaluación. Tenemos que tener como un sistema para ir avanzando en los estudiantes. Tercero, hacer la ejecución del plan de la evaluación, que es lo que estamos haciendo aquí a lo último, evaluar y ejecutar los planes. Por último, tenemos evaluar el proceso, que era lo que yo le decía acá, cuantificar el proceso de enseñanza que le permita avanzar en su desempeño académico, o sea, es como hacerle una pequeña evaluación en todo el proceso que el estudiante lleva. Dentro de estos dos primeros ítems, o más bien dentro de todos los ítems, debemos tener en cuenta que el estudiante tenga una revisión, una mejora, que el estudiante reciba las retroalimentaciones adecuadamente, que, que se le vea que la motivación por el querer aprender, que tenga la iniciativa de tomar decisiones, que tenga una comunicación y una acción con sus demás compañeros, porque no es solamente que él vaya avanzando en su proceso, en su proceso, en su proceso, no, la idea es de que él tenga una comunicación asertiva y que mejore esa comunicación asertiva con los demás compañeros, ¿listo? Entonces, aquí por último les muestro como unas pequeñas referencias bibliográficas donde recopilé toda la información que allí les presentaba. Muchas gracias por la atención prestada.